Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. En el día de hoy te vamos a enseñar las bases de MySQL. ¿Qué es MySQL? ¿Cómo lo podemos utilizar? ¿Cuáles lenguajes existen dentro de MySQL? Y demás. Así que no te pierdas un solo instante de ese video. Y comenzamos de inmediato. ¿Qué es y para qué lo utilizamos MySQL? Sencillo. MySQL es un sistema de gestión de base de datos relacional. Aparte de SQL, como ya hemos hablado de él, MySQL es de código abierto que se utiliza para almacenar, organizar y recuperar datos. Está basado en lenguaje de SQL, Structured Query Language, y es ampliamente utilizado debido a su rapidez, escalabilidad y confiabilidad. Es muy parecido a SQL, pero la diferencia que SQL es de Microsoft, MySQL es de código abierto. Y existe una gran comunidad que vive desarrollando al 100% MySQL para que este esté en funcionamiento. ¿Para qué se utiliza MySQL? MySQL se utiliza para varias cosas. Aquí tengo las principales. Gestión de datos en aplicaciones web, almacenamiento de datos empresariales, desarrollo de aplicaciones, análisis de datos, gestión de usuarios y seguridad, y entornos de prueba y de desarrollo. O sea, estas son partes esenciales donde se utiliza MySQL. Pero también podemos ver algunas ventajas al utilizar MySQL. Escalabilidad, rendimiento, compatibilidad, facilidad de uso y una comunidad activa, como ya les comenté anteriormente. Ahora bien, aquí hablamos muchas cosas buenas acerca de MySQL o MySQL, pero dentro de MySQL, al igual que en SQL, existen esos lenguajes DDL, DML, DSL y TCL. Vamos a ver de qué se trata. ¿Qué es DDL? Lenguaje de definición de datos. Ese lenguaje de definición de datos no es más que el cual nos permite definir las tareas de las estructuras que almacenarán los datos. O sea, con estos vamos nosotros a definir esas tareas, el cual vamos a trabajar dentro de MySQL. Sentencias de DDL son el create, el alter, el drop, truncate, comment y el rename. Esas sentencias son importantes dentro de MySQL y con esas vamos a crear muchas cosas. Características de estas sentencias. Del create podemos crear nuevas tablas, campos e índices. Con alter podemos modificar las tablas, algunos campos, etc. Con drop eliminamos tablas e índices. Con truncate es empleado para eliminar todos los registros de una tabla. Comment, utilizado para agregar comentarios al diccionario. Y rename, tal como su nombre lo indica, es utilizado para renombrar objetos. Esas son las sentencias de DDL. Si seguimos, podemos ver entonces el DML, que es el lenguaje de manipulación de los datos. Ese lenguaje permite realizar diferentes acciones a los datos que se encuentran en una base de datos. Permite recuperar, almacenar, modificar, eliminar, insertar y actualizar datos de una base de datos. Les digo desde ya que este lenguaje DML es el que más usted va a utilizar dentro de MySQL o dentro de cualquier sistema gestor de base de datos. Elementos del DML es el select, el insert, el update y el delete. Estos cuatro son los pilares dentro de DML. Características de cada uno. El select lo usamos para consultar registros dentro de una base de datos. El insert para cargar esos datos y llevarlos a la tabla que están dentro de la base de datos. El update para modificar esos valores o campos que están dentro de una tabla en específico. Y el delete utilizado para eliminar registros de una tabla de una base de datos. Deben de anotar muy bien las sentencias DML porque son el 95% de su uso dentro de MySQL. ¿Qué más?
Aquí tenemos el DSL, que es el lenguaje de control de datos. ¿Qué es? Ese permite crear roles, permisos e integridad referencial, así como el control de acceso a la base de datos. El DSL tiene dos elementos, que es el grant y el rebook. Uno, en las características, uno es para otorgar los privilegios y el otro es para retirar esos privilegios. El grant otorga esos privilegios al usuario y el rebook retira los privilegios ya dados por el grant. O sea, solamente hay dos principales, que son esas dos. Y por último tenemos al TCL, que es el lenguaje de control transaccional. Este permite administrar diferentes transacciones que ocurren dentro de una base de datos. Elementos principales del TCL es el commit y el rollback. Características. Es que el commit es empleado para guardar un trabajo ya hecho, luego de que usted crea su código y demás, usted le va a pasar commit para que sea guardado su trabajo, y el rollback es para deshacer esas modificaciones que usted ya guardó con el commit. Así de sencillo es el TCL y los demás lenguajes. ¿Qué nos toca? Practicar cada uno de esos lenguajes, y cada uno de esos lo vamos a practicar en los siguientes videos. Vamos a comenzar desde el create hasta el rollback que tenemos aquí al final. No olvides, si te gustó este video, no olvides de suscribirte, darle me gusta, compartirlo con alguien que lo necesita y nos vemos en un próximo video.